David Carmo es nuevo central del Real Oviedo. Con esta incorporación el equipo Carballón cierra el mercado de fichajes en esta demarcación, por lo tanto lo normal es que ya no haya más centrales en esta plantilla, porque el Real Oviedo a día de hoy cuenta con David Carmo, con David Costas, con Dani Calvo, con Oyer Luengo y con Eric Bailey. Y en el vídeo de hoy vamos a analizar a este jugador. ¡Comenzamos! David Carmo se incorpora a la disciplina carballona y es nuevo central del Real Oviedo. Un central de 26 años con una envergadura importante, un central que es bastante alto y que eso lo sabe aprovechar en su fútbol. Vamos a ir analizando a este jugador brevemente, pero primero vamos a repasar su trayectoria. Es un jugador que ha pasado por las categorías inferiores del Sporting de Braga, llegó a debutar con el primer equipo. En la temporada 22-23 el Oporto se lanza por este jugador pagando la friolera cantidad de 20 millones de euros. Una cantidad bastante importante. Un jugador que llega aquí con cierto caché, con un cartel de buen central. Estuvo varias temporadas en el Oporto. Varias, hasta la 23-24. 2 temporadas exactamente. Donde llega a jugar como máximo 15 partidos en una temporada con el equipo portugués. En la temporada 22-23, que es su primera con el equipo portugués, con el Oporto, va convocado con la selección de Portugal, pero no llega a debutar en la Conference League. Y de hecho, es internacional con Angola. Más tarde lo cede el Oporto al Olympiacos, donde juega 20 partidos en esa temporada 23-24. Y ya en la temporada 24-25 en Nottingham Forest, equipo inglés de la Premier League, paga 11 millones exactamente por este jugador y lo ceden al Olympiacos, donde juega esta última temporada 34 partidos y ha marcado un gol. Un futbolista que tiene en su palmarés una Conference League, que la ganó con el Olympiacos, con un entrenador español, en concreto con Mendilibar, técnico que ha pasado, por ejemplo, por el Eibar, por el Sevilla, y que en estos últimos años de su carrera, pues la verdad que está consiguiendo éxitos europeos, y David Carmo ha formado parte de ese proyecto de Mendilibar. Central de 26 años, un central, como estaba diciendo antes, de bastante envergadura. Vamos a irnos a Transfermarkt para repasar algunos datos. Podemos ver cómo vale actualmente 10 millones de euros. No está mal. De hecho, será el jugador probablemente que más valga del plantel del Real Oviedo. 26 años, 1,96, y es de Angola, como estaba diciendo antes, pues puede jugar con Portugal o con Angola, y debido a que Portugal no le brindó esa oportunidad de debutar, ha decidido ser internacional con Angola, que es de ahí son sus padres, me parece, si no me equivoco, sus antepasados. Un central de zurdo. Ojito a esto, zurdo. Esto ya nos hace indicar que probablemente le veamos por ese perfil izquierdo. Un central que podemos ver cómo llegó a valer 20 millones de euros. Llegó a valer 20 millones de euros. Es el jugador que más vale a día de hoy del Real Oviedo, sin ningún tipo de duda. No, esto es un dato, es así, no se puede debatir. Llegó a valer 20 millones con el Oporto, que es justamente cuando el Oporto paga esa cantidad por él al Braga. ¿Y qué quiero destacar de este jugador principalmente? Primero, su posicionamiento. Es un jugador que sabe posicionarse bastante bien en el campo, perfilarse bien. Un jugador que además destaca por esa anticipación. Al final, con 2 zancadas o con incluso una, es capaz ya de adelantarse y de superar al rival por esa poderosa zancada que tiene al ser un central tan alto, 1,96 estamos hablando. Él, por lo tanto, se va a aprovechar muy bien esa altura y esas características físicas que le permiten ser un futbolista mucho más completo por arriba. Es un jugador que lógicamente va bien. Es cierto que la altura te ayuda bastante, pero luego hay que saber utilizar, ¿no? Esas capacidades físicas que puedes llegar a tener y potenciarlas, ¿no? Y en este caso, este central, David Carmo, sabe aprovecharlo bastante bien, lo ha demostrado en estas últimas temporadas. Un central que en su día prometía, un central, que el Oporto, como dije antes, pagó 20 millones de euros, un futbolista que en el cuerpo a cuerpo es poderoso, un futbolista que en ese aspecto destaca, ¿no? en lo físico, porque es un jugador que sabe entregarse en todas estas tareas. Buena colocación, buena anticipación, un jugador que
en área propia también sabe defender bastante bien, es solidario, por lo tanto, también en todo este tipo de tareas, y un jugador que yo creo que puede funcionar en el Real Oviedo y que en teoría está llamado a ser titular, y de hecho, a día de hoy os diría que está por encima incluso de Eric Bailly, ¿no? Aunque Eric Bailly haya podido jugar en equipos más prestigiosos y en su día podía apuntar más, al final pues creo que David Carmo tiene una cosa que no tiene Eric Bailly, y es la continuidad, el perseverar más en los últimos años en sus últimos clubes. Así que creo que David Carmo está llamado a ser a día de hoy el central más importante del Real Oviedo, viendo cómo está la plantilla del equipo Carballón. Otra cosa que quería destacar de este futbolista es el pase, esos pases en largos. Es un central que va a arriesgar en el pase, o que no va a ser el típico central que asegure, que meta el pase de seguridad. No, es un central que también le gusta arriesgar en este aspecto de vez en cuando. Tampoco constantemente, no es el mejor central sacando el balón jugado, pero sí que es un futbolista atrevido en este aspecto. Y ahora vamos a ir con Sofascore a repasar alguna de sus estadísticas. Podéis ver aquí primero el mapa de calor. Son estadísticas del curso pasado de la Liga de Grecia, en su última temporada, ¿no? Con el Olympiacos. Jugó 23 partidos, 18 como titular. Un central que era titular en el equipo griego, que era indiscutible. No lograban quitarle de ese 11 por el buen rendimiento que dio. Ya vamos a destacar aquí algunos datos. Por ejemplo, intercepciones por partido salieron a 0,7 el año pasado, entras por partido 1, balones recuperados por partido 2,7, despejes 3,3 por partido. Vamos a compararlo con Dani Calvo, que es un central que suele actuar por ese perfil izquierdo en el Real Oviedo, y con las estadísticas del año pasado, ¿no? Porque esta temporada pues apenas ha jugado, y son dos partidos además donde el Real Oviedo pues se ha visto que es inferior, ¿no?, al rival. Así que en defensas, por ejemplo, intercepciones, el año pasado Dani Calvo 0,6, 0,7 David, despeje 5,2 Dani Calvo, 3,3 David Carmo, balones recuperados por partido 2,7 David, 2,9 Dani Calvo. Vamos ahora con pases, por ejemplo, toques por partido 50,3 David Carmo, pases claros por partido 0,3, pases precisos sale un 80%, acertados en campo propio 17,3 y acertados en campo contrario 16,2. En cambio, Dani Calvo, por ejemplo, sale acertados en campo propio 95% y acertados en campo contrario un 77%. Pero, como os estaba diciendo antes, David Carmo es un central que le gusta de vez en cuando arriesgar en el pase, y aquí lo podemos ver reflejado en estas estadísticas, como por ejemplo Dani Calvo, acertado en campo contrario 12,4, y David Carmo 16,2, pero es que David Carmo más o menos un 70%, ¿no?, de precisión en el pase en campo contrario. En cambio, Dani Calvo 77, pero realizando menos pases, ¿no?, por partido. Luego pases largos por partido 2,9 Dani Calvo y David Carmo 4,5. Estamos hablando de que David Carmo con pelota creo que le puede llegar también a aportar al Real Oviedo. Belko en la pretemporada parecía que quería mejorar en esto, ¿no?, en la salida de balones, en una salida mucho más dinámica, donde encontrases pues a ese hombre libre, donde encontrases a ese destinatario, ¿no?, a ese receptor. Pero vamos a ver, ¿no?, David Carmo, su papel también con pelota. Yo creo que puede ser un futbolista que lo haga bien en este aspecto, aunque creo que tampoco es su punto fuerte. No creo que sea donde más destaca este jugador, y creo que destaca más por esa lucha en el cuerpo a cuerpo, por ganarte duelos, por ser un buen defensor en espacios reducidos. Quiero verla a campo abierto, ¿no? Quiero verla a campo abierto, porque en este aspecto no le tengo muy controlado a este jugador, y quiero verle a la hora de girar, que ahí le puede costar algo más, a la hora de correr hacia atrás, qué tal se defiende David Carmo. Creo que más o menos estas son las estadísticas que podemos comentar de este jugador. Duelos aéreos ganados por partido 2,7, el 70%. Gana el año pasado, ganó el 70%, por partido, ganó el 70% de los duelos aéreos, faltas por partido 0,9. Bueno, estas serían algunas de sus estadísticas. No voy a comentar mucho más de este central. Hablamos de 1,96, 26 años, y un futbolista que da la sensación de que se va a aprovechar todas esas características físicas que tiene. Un jugador con buena complexión física, un futbolista que
que es una torre, y vamos a ver qué tal funciona en este Real Oviedo. Con esto dejamos el vídeo de hoy. Acordaos de suscribiros, darle like y darle a la campanita. Nos vemos en la próxima.